Muchas gracias por venir a todos los que esta vez nos visitan. La conferencia de hoy, digamos, la comunicación de hoy de nuestra invitada Paulina Machuca, está dedicada pues a todos aquellos de Colima, historiadores, investigadores, directores de escuela y público en general que vienen a conocer esta edición de la cual ella nos va a platicar. Yo solamente quiero decirles que son bienvenidos a la taberna de la China Mestiza, que creemos que es la única taberna en América Latina donde se destila el vino de cocos, y que es un espacio que lo hemos creado con el sentido de generar cultura de la destilación limpia, de la destilación sin adulteraciones y con el método tradicional que lleva dos nombres: el método filipino, que así conocemos el tipo de alambique que ven ahí atrás, o podría ser México-asiático, que son las dos maneras como se le conoce. Y bueno, la idea es que este lugar esté dedicado a enseñar, a difundir la cultura de la destilación del vino de cocos, para que Colima vuelva a recuperar este espacio que tuvo de manera muy importante en el siglo XVI y XVII como un producto único del país. Y bueno, para continuar vamos a darle el micrófono a Edwin Mayoral, que es un compañero muy cercano y un gran investigador del tema, para que nos presente a Paulina. Bienvenidos, bienvenidas, me da mucho gusto que hagamos este evento aquí en la China Mestiza. Como bien lo dijo Jorge, este es espero que sea un lugar referente no solo en el presente sino en el futuro, ¿verdad? Y que bueno, con su presencia pues nutren esta cultura y esta historia, ¿no? Bueno, yo estoy interesado desde algún tiempo en el tema de los mezcales, y así fue que conecté con el tema del vino de cocos. Soy afortunado porque Paulina Machuca es mi directora de tesis en el doctorado, y pues haré una breve presentación sobre ella, unas semblanzas, en el entendido que no es un espacio académico, sino es un espacio más relajado, pero pues hay que dar su lugar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, Paulina Machuca es profesora investigadora en el Colegio de Michoacán, es historiadora y básicamente se ha especializado a lo largo de ya mucho tiempo en al menos 3 grandes temas o líneas de trabajo, ¿no? Uno es historia de instituciones de gobierno en Colima de la Nueva España en el siglo XVII, y fue así, creo que dio con el tema del vino de cocos, explorando el siglo XVII. Después, un segundo tema son los intercambios culturales entre Nueva España, hoy México, y las Filipinas en lo que va del siglo XVI al siglo XIX. Creo que hoy parte de su charla va a girar en torno a esta conexión que tenemos entre Filipinas y México. Básicamente el tema de tecnologías, plantas, ¿verdad? Toda esta cuestión es interesante. Creo que hoy en la charla también lo vamos a ver, ¿no? O a aprender. Y obviamente ha publicado muchos libros sobre estos temas, estos 3 grandes temas, y algunos artículos y demás, ¿no? Entonces le cedo la palabra a Paulina y muchas gracias por estar aquí. Disculpen que le quite el micrófono a Paulina, pero no dije que todo mi trabajo se debe a la primera edición del 2018 del vino de cocos de Paulina. Yo me basé mucho en su investigación para poner este sitio, y de hecho el nombre que lleva este lugar como la China Mestiza es tomado de su libro, de un personaje, yo creo que al cual se va a referir ella misma. Y era todo lo que quería decirles. Es que muchas personas me dicen, oye, pero Filipinas, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo llegaban? ¿Qué hacían aquí los filipinos? ¿Hace cuánto tiempo? Y entonces yo quería mostrarles precisamente por qué, o sea, qué era la nao de China, el galeón,
cómo llegaban, cómo atravesaban el océano, porque es el principal antecedente que nos queda. Entonces, si me acompañas, Edwin. Bueno, existen más de 13,000 kilómetros de distancia entre México y Filipinas y están separadas por el mayor océano del mundo, el Océano Pacífico, y el más profundo, ¿no? Bueno, ahí ven, ¿verdad? Ahí está México, allá está Filipinas. Siguiente. ¿Y cómo es que hubo comunicación entre ellos? No voy a hacer toda la historia porque es bastante larga, pero si ustedes se fijan aquí, esa es la ruta que seguía lo que conocemos como el Galeón de Manila o la nao de China. Mucha gente dice, la nao de China porque venía de China. No, en esa época los españoles le llamaban China como un sinónimo de Asia. O sea, lo que llegaba de Asia era China, para ellos era China. O sea, estaba China, Filipinas, todo Asia estaba en la China. Y mucha gente se confunde y piensa que era la actual China y no necesariamente. Entonces, esa ruta que ustedes ven es un mapa que tomé un libro de mi esposo que está aquí, Tomás Calvo, y es lo que conocemos como la ruta del Galeón. Si ustedes se fijan, del puerto de Acapulco zarpaba lo que conocemos como el Galeón, atravesaba una corriente ecuatorial, llegaba a Filipinas. Cavite es el puerto, así se llama, el puerto de Cavite, y se llama Cavite, ¿saben por qué? Y eso lo descubrí cuando empecé a ir. Cavite en tagalog significa curva. Entonces es Cawit, de la palabra Cawit se hace Cavite. ¿Y por qué es importante para la tuba? Porque los tuberos cuando suben a las palmas, voy a mostrar quizá alguna imagen, se ponen en la espalda un bambú enorme con el que van colectando la tuba y le llaman Cawit. Es precisamente por el arco que se ponen y que se pone en la parte de la espalda. Entonces ese del puerto de Cavite y lo del Cawit de los tuberos está relacionado. Bueno, pues entonces partían de Acapulco, la navegación, ¿verdad? Duraba como 2 meses y medio en alta mar, la embarcación, y el regreso se hacía de Cavite hasta Acapulco, por la parte de arriba, que es la que llaman la corriente del Kuroshibo o Kuroshio, y el trayecto duraba 4, 5, hasta 6 meses, era un trayecto muy largo. Muchos marineros se enfermaban y se morían en alta mar porque pues, no tenían agua fresca, no tenían fruto fresco, ¿verdad? Se echaban a perder los alimentos. Y sí se los quise explicar porque solamente de esa manera, yéndose por arriba, salían hasta las costas de California y de ahí van costeando hasta llegar a Acapulco. ¿Y qué hay antes de Acapulco? Pues Colima, ¿verdad? El puerto de Salagua, el puerto de Manzanillo. Con mi esposo y yo siempre peleamos porque él dice que llegaba a Barra de Navidad, yo decía no, llegaba a Salagua, no, llegaba a Barra, bueno, llegaba a los dos lugares. Pero entonces el galeón, cuando venía de regreso, imagínense, después de 5 meses de travesía con gente enferma y todo, antes de llegar a Acapulco, tenían que desembarcar porque había enfermos. Y los enfermos desembarcaban, ¿verdad? Efectivamente, a veces eran lo que se llama Puerto de la Navidad, a veces en Salagua, y pues tenían que recuperarse, algunos morían, etcétera. Y en esa parada venían los filipinos que se quedaban antes de seguir a Acapulco, porque muchos me dicen, bueno, si el galeón llegaba a Acapulco, entonces ¿cómo es que los filipinos que estaban aquí en Colima, pues cómo llegaban? Bueno, llegaban de esa manera. Estaba prohibido el desembarco de personas y de mercancías. Entonces estos filipinos que llegaban era de contrabando, o sea, hay poquita información por ser de contrabando, y también desembarcaban muchas mercancías, ¿verdad? Entonces, esta vuelta al Pacífico, o sea, este galeón duró 250 años. Se inaugura en 1565 y termina en 1815. ¿Por qué en 1815? Porque México empieza el proceso de independencia. ¿Se acuerdan cuándo? 1810. Entonces, cuando está Morelos, en Guerrero, Acapulco y todo, bueno, cierran el puerto y ya. Después de 1815 no hubo ningún otro galeón. Siguiente, Edwin. Se conocía bajo distintos nombres: galeón de Filipinas, nao de Filipinas, nao de la China, nao de Acapulco. O sea, en los documentos podemos encontrar distintos nombres para la embarcación. Y cuando inició la ruta, pues ya se los había comentado, surge en noviembre de 1564, que zarpa la expedición de Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta del puerto de la Navidad. Seguramente ustedes conocen este monumento
que se hizo con el motivo del 4º centenario de la expedición de México-Filipinas. Siguiente. Y tiene una hermanita que está en Manila, ¿verdad? Es un monumento que se hace al mismo tiempo y se establece en Barra y se establece en Manila con motivo del cuarto centenario. Bueno, pues a partir de ahí podemos decir que se inaugura el galeón. Siguiente. Entonces ahí viene cómo llegan los filipinos a Nueva España. Este es un mapa del sudeste de Asia. Los nombres que ustedes ven ahí son los nombres de la procedencia de los que llamamos filipinos o indios chinos. Cuando estas personas llegan a México, lo que se llama la Nueva España, los españoles les dicen indios chinos, a todos. No importa que vengan de Indonesia, no importa que vengan de la India, de Portugal, o sea, de la India, no importa que vengan de las Molucas o de Filipinas, todos son indios chinos. Entonces, a veces es difícil rastrear el origen de estas personas porque además tenían nombres cristianos, o sea, ya estaban bautizados. Podemos tener nombres de filipinos, Andrés de los Reyes, etcétera, o sea, nombres pues como nosotros, ¿no? Pero algunos de ellos sí tienen el nombre, o les dicen viene de Goa, por ejemplo, de la India, o viene de Parañaque en Filipinas, o viene de alguna parte. Entonces ahí decimos, ah, sí, no todos los documentos lo dicen de esa manera, pero sí quise mostrarles este mapa porque la gente que llega es una gente que sí llega de Filipinas, pero llega de otras partes del sudeste de Asia, donde también se elabora tuba, ¿verdad? Y donde también se destila. Entonces, bueno, siguiente. Cuando ellos llegan, se asientan en lo que es la franja del Pacífico, ven a Colima con un recuadrito, ¿verdad? Toda la costa, hacia lo que es la Costa Grande de Guerrero. Hay muchos filipinos que se asientan en Costa Grande de Guerrero. Algunos se asientan en el centro de México, otros hacia las zonas de las minas, ven hacia Yagualica, Zacatecas, bueno, más allá. Los filipinos que se asientan en el Pacífico, sobre todo trabajan con palma de coco y con arroz, por ejemplo. También trabajan con el cacao, que es nativo de aquí. Los que se asientan en el centro de México, sobre todo son del servicio doméstico, de españoles que se vienen con ellos, son barberos, son comerciantes, ¿verdad? O sea, tienen como diferentes oficios, pero son los de aquí los que se dedican al trabajo de la palma de coco y los que empiezan a destilar. Siguiente. Bueno, el impacto que tuvo el galeón pues fue mayúsculo. Tenemos una introducción de la cultura del cocotero. Y cuando hablamos de cultura del cocotero es que se aprenden a hacer, bueno, muchas cosas. Las palapas, ¿verdad? Ustedes saben que la palabra palapa es una palabra asiática, es una palabra malaya y ya la incorporamos en nuestro vocabulario. Nos enseñan a hacer el aceite de coco, azúcar de coco, vinagre de la tuba, bueno, muchas cosas. Entonces hay una influencia en la gastronomía, pero también en los textiles, manifestaciones religiosas, vida cotidiana. Solamente me voy a centrar en el primero. Siguiente. La cultura del cocotero. El cocotero es el árbol considerado como el árbol de la vida o el árbol de las maravillas para los países tropicales en general, precisamente por todo lo que provee. Incluso en la India, la medicina ayurvédica, hay una palabra muy bonita que se llama kalpavriksha o kalpavriksha, que significa el que todo lo da. Porque también en esa parte del globo, en la India, tiene mucho aprovechamiento el coco. Hay estudios científicos que dicen que el coco se domestica, bueno, centro de origen y domesticación en 2 lugares, el sur de la India y lo que es el sudeste de Asia, pues cerca de Filipinas, Indonesia, esa parte. Siguiente, Edwin. Bueno, pues esta es la ruta de dispersión del cocotero. Me preguntaban hace un momento cómo llega el coco a Colima. Se tiene conocimiento que llega con Álvaro de Mendaña en 1569, que deja las primeras semillas y se va dispersando. Y a partir de 1571 tengo documentos que también se manda desde Filipinas, ¿verdad? Álvaro de Mendaña lo trae directamente de las Islas Salomón, pero después con el galeón, pues bueno, viene la semilla del cocotero. Pero también le llega al Golfo de México. De hecho, al Golfo de México llega primero el coco, antes que nosotros. Pero si ustedes no ven que allá hubo tuba, vino de cocos, palapa, es porque no llegan los filipinos en la zona del Golfo, ¿no? O sea, aquí llega la planta, pero llegan los que tienen el saber tradicional. Esa es la gran diferencia
que tenemos con respecto a lo que es el Golfo de México, ¿verdad? Siguiente, Edwin. Bueno, pues es más o menos la dispersión, ¿verdad? Este viene de las Islas Salomón, se va hacia la costa de Jalisco, la Palma de Coco, luego va bajando hasta Guerrero y la Tierra Caliente de Michoacán. Y el binomio que le llamo cacao-coco, ahí están viendo una foto de la isla de Bohol, en Filipinas, donde aquí es a la inversa, o sea, el cacao se lleva de aquí a Filipinas y se adapta muy bien y crece bajo la media sombra de las palmas de coco. Este mismo fenómeno ocurrió aquí, o sea, aquí también llega la palma y había cacao y bueno, pues hacen un binomio muy interesante. Siguiente. Y entonces en los mapas de Colima empezamos a ver a partir del siglo XVII, XVIII mapas muy bonitos ya con la representación de las palmas, ¿no? De las palmas de coco. Siguiente. Aquí está otro mapa también del archivo histórico del municipio. Y bueno, pues en el libro yo abordo pues prácticamente toda la historia, desde que el vino de coco se empieza a producirse como una bebida prohibida hasta que obtiene sus licencias. Pero vemos, donde tienen el nombre son las haciendas de palma de beneficio. Los españoles empiezan a llamarles de esa manera a las palmeras. Los dueños de las haciendas son por lo regular españoles, que tienen bajo su servicio a filipinos, y afortunadamente contamos con muchos contratos, o sea, los españoles hacen contratos con los filipinos y les dicen, bueno, pues tú me vas a ser mi tubero, vas a ser mi vinatero, son vinateros, y vamos a ir a partido, o de lo que saques te doy la mitad de producción y la mitad me la quedo yo. Es decir, había muchas modalidades y no me voy a detener porque está ahí muy bien, digamos, descrito, pero graves estos nombres porque Coquimatlán, Agualapa, Almoloya, que hoy es Villa de Álvarez, Cajitlán, Tecolapa, Ixtlahuacán, Chamila, Sinacamitlán, Aguina, Maquili, eran las principales zonas de producción de vino de cocos en ese momento. Siguiente, Edwin. Pero también hubo vino de cocos en la Costa Grande de Guerrero. Ahí fue menos importante en términos económicos que aquí, o sea, aquí sí fue mucho más importante, pero era importante también señalarlo. Bueno, entonces les comentaba de esta otra parte de zona de producción de vino de cocos en Costa Grande de Guerrero. Siguiente, Edwin, por favor. Bueno, les decía Jorge, ¿no? Efectivamente, la primera edición del libro fue en 2018. Después, ahorita vamos a ver, bueno, se agotó y demás. Y ahorita estamos presentando esta versión en inglés, que me la pedían mucho, porque ahora con el boom de los destilados, el vino de coco se está tomando mucha relevancia a nivel internacional. Y también gracias al trabajo de Jorge, ¿no? Que ya fue, bueno, a Estados Unidos, ya su bebida está siendo más conocida, ya hay influencers que vienen y lo entrevistan y etcétera, ¿no? Entonces me pedían mucho la versión en inglés que es esta. Y en el título es diferente, porque bueno, del vino de cocos en Nueva España, historia de una transculturación en el siglo XVII, pues es más académico. Y esta editorial es una editorial francesa, pues tiene más, digamos, con los fines comerciales me decían, no, es que es un título muy académico, porque además hablas del mezcal, ¿no? En la parte final, tienes que decir que el mezcal está aquí, etcétera. Entonces, por eso cambió de nombre, vino de cocos, la bebida peregrina, conocimiento filipino, encuentros coloniales y la historia olvidada del mezcal. Bueno, así es el nombre en inglés. Y es verdad porque, bueno, la última parte del libro, después de hablar de la historia y demás, hago una especie de trabajo etnográfico de cómo podemos encontrar descripción de los destiladores filipinos, ¿verdad?, en la época colonial, que son idénticos a los destiladores de mezcal actualmente. Entonces, por ejemplo, en Filipinas todavía encontramos destiladores rústicos como de Infanta, en Luzón, que es la zona de mayor producción de vino de cocos en Filipinas. Allá el vino de coco se llama Lambanuc. Se llamó vino de cocos cuando estuvieron los españoles allá, pero ahora se llama Lambanuc, ¿verdad? Siguiente, Edwin. Bueno, aquí tengo cómo es la botella de Lambanuc. Tengo una imagen, bueno, de los
colegas de Chacolo, que ustedes también conocen. Bueno, ahorita ya hay muchas marcas, afortunadamente, de destilados de agave. Están aquí los colegas de Siete Pozos, por ejemplo, ¿no? Pero las botellas de Lámano, sobre todo, son así artesanales. Siguiente, Edwin. Y lo que decía Jorge hace un momento, mi colega Ana Valenzuela habla de destiladores asiático-mexicanos. Porque, claro, hay, digamos, una matriz del tronco de madera hueca y el caso arriba, ¿no? Que es lo que llamamos destilador filipino, pero ella hablaba, a partir del trabajo de Henry Bruman, de que hay muchos destiladores a lo largo del territorio mexicano que su matriz es la matriz del destilador filipino, pero que se han modificado a lo largo del tiempo de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Entonces es interesante esta visión de hablar que no hay un solo destilador filipino, sino que hay diferentes destiladores asiático-mexicanos, ¿verdad? Siguiente. También hace un momento les decía, bueno, yo visité Tayabas, que son donde hacen vino de cocos, y fíjense cómo tienen puentes de bambú entre las palmeras. Y cuando yo, bueno, lo vi por primera vez, les soy sincera, casi lloro de emoción, porque yo en los documentos coloniales me encontraba en los contratos que decían, ¿no? En Colima, en la época colonial, decían, no, pues te voy a rentar unas palmeras, pero tienes que hacer puentes entre ellas, puentes de madera, para que no me dañes los árboles. Y yo decía, ¿puentes de madera? O sea, como que, ¿cómo, no? Y entonces, claro, cuando llego a Filipinas y los doy, digo, claro, para eso. Porque, por ejemplo, aquí eran creo que 52 palmeras, ya no recuerdo bien exactamente la cantidad, pero está en el libro. Y entonces, imagínense un tubero que tiene que ir por la materia prima, que es la tuba, subir y bajar, pues es peligroso. O sea, créanme que es peligroso. Entonces, subir y bajar, ¿cuántas veces? Si son 52 palmas, subes, bajas en la mañana, subes, bajas en la noche, pues es más riesgoso, la verdad. Y entonces sí disminuyes el riesgo. También en este libro hay historias de gente que murió, o sea, de documentos judiciales de un indio vinatero que murió en el pueblo de Comala, en el pueblo de Almoloyan, etcétera, por lo peligroso que era de subir y bajar a los palmares, ¿no? Siguiente. Y entonces, o sea, no crean que son malabaristas, tampoco es así del equilibrio. O sea, hay dos digamos, bambús grandes, muy gruesos. En uno caminan, pero en el otro van agarrados del brazo, precisamente para mantener el equilibrio. Y lo que trae ese muchacho es el kawit que les decía. A lo mejor ahorita lo van a ver, tiene una cosa que se pone a la espalda para poder bajar. Entonces él se sube una vez, anda de palmera en palmera recolectando la savia y se baja. Entonces en lugar de subirse 52 veces, pues se sube nada más una vez y se baja otra vez, ¿no? Siguiente, Edwin, por favor. Miren, ese es el kawit, que parece cuerno, que se ponen en la espalda. Y me llamó la atención la presencia de abejas, ¿verdad?, en el mosto de la tuba, y me decían que eso ayudaba a que se fermentaran más rápido, ¿verdad? Que eran procesos artesanales, en lugar de que se le pusiera, digamos, de manera, pues algún químico, ¿no? De otra manera que no fuera artesanal. Siguiente, por favor, Edwin. Ya las destilerías, sobre todo que es la destilería Mayari, que es la que está presente en mi libro, ya tienen acero inoxidable, porque ya tienen una producción, digamos, mayor. Porque el primer destilador que habían visto era un destilador para vino de nipa. Esa es otra cosa. La nipa es una especie de palmera muy bajita que crece en pantanos, y entonces allá es muy común el vino de nipa. Es el mismo proceso del vino de cocos, pero es vino de nipa, ¿no? Está más bueno el de coco que el de nipa, pero bueno. Siguiente, Edwin. Y el otro día con Jorge hablábamos, por ejemplo, aquí son 80-90% grados de volumen alcohólico, ¿no? Yo tengo una botella de, creo que 70, no tomas, de 70 grados de volumen alcohólico de vino de cocos, que ya son triples destilados. Yo la verdad, bueno, soy historiadora y salvo el proceso, pero el experto aquí es Jorge, así que después le podrán preguntar sobre dobles, triples destilados. Les decía que en 2018 se presentó esta edición. Nos fue muy bien porque en el 19 ganamos el premio de la mejor investigación histórica en México, que es el premio Clavijero de Lina,
Y en el 2020 el libro ya se había agotado. Pero bueno, ahorita les doy una buena noticia. Siguiente. En 2026, o sea, en marzo, se va a publicar la segunda edición bajo el auspicio, bueno, del Colegio de Michoacán, Universidad de Colima, Subsecretaría de Gobierno del Estado de Colima, Subsecretaría de Cultura y la Asociación Mexicana de la Industria del Cocotero. La semana pasada vi a Juan José Arias, que es el nuevo subdirector de Cultura, y con él acordamos que en marzo estaremos presentando la segunda edición, pero además va a ser a color. Y ahora sí que es corregida y aumentada, porque bueno, ya en la nueva versión incluyo que se está haciendo vino de cocos ya, porque aquí yo termino diciendo pues que se dejó de hacer, ¿no? Lo terminé en el 18 y que era una lástima que se había dejado de hacer vino de cocos, pero ya estamos en otra etapa. Siguiente, por favor. Llegó Jorge. Y llegó Jorge, exactamente. Entonces, en noviembre de este año se publicó la edición en inglés con esta editorial francesa Anabasis Project y está disponible globalmente mediante plataforma Amazon. Una de las cosas que me convencieron de esta editorial es que, por ejemplo, los de Filipinas lo pueden comprar, en Australia, en Japón, en cualquier parte del mundo, pues con las nuevas tecnologías se puede adquirir. Si les interesa, hay dos versiones. Esta es la versión a color, ¿verdad? Esta es la versión a color, y hay otra más económica que está... además es pasta dura. Hay otra más económica también en Amazon que es blanco y negro y no tiene pasta dura. Le dediqué un capítulo entero a unas firmas en alfabeto filipino Baybayin. Ahorita les platico de qué se trata. Le dedico un capítulo entero a Francisca Marta, de un evento que tuvimos con Jorge Velasco ya hace 2 años, me parece, aquí en Comala en 2023, donde estábamos presentando, digamos, ante el público el vino de cocos. Francisca Marta era hija de un filipino y de una india colimense, y tenía una hacienda de palmas. Era una mujer atípica en el sentido de que era muy autónoma. Tenía su hacienda, tenía sus vinateros, tenía su producción de vino de cocos, ¿verdad? Y afortunadamente nos quedó su testamento, porque muchas veces pensamos que los testamentos solo eran para los españoles. Bueno, no. Nos quedó información de ella muy valiosa, y entonces Jorge, yo le agradezco mucho, porque al leer su historia dijo, bueno, la china mestiza es como esa amalgama de lo colimense y lo filipino, ¿no? Y efectivamente hasta en la sangre. Entonces de ahí tomó la idea para su marca y para su taberna. Hay un capítulo entero a Francisca Marta, hay un capítulo entero de unas firmas, también si me las puedes por ahí buscar, de un antiguo alfabeto filipino que se llama Baybayin. Cuando los españoles llegan a Filipinas se encuentran una forma de escritura, y entonces también les dediqué un capítulo especial para que vean que Colima ahorita está en el centro de la atención, en el centro de la atención histórica, por les decía, muchos elementos, pero pues también por el trabajo que está haciendo Jorge. Entonces, yo les pido que esperen a marzo, que vamos a hacer una presentación también en Colima para la nueva edición del libro del vino de cocos. Y si tienen algún familiar en Estados Unidos o en otro país que decida comprarlo, bueno, pues está disponible también en Amazon, ¿verdad? Y ya no los quiero cansar más, así que yo hasta aquí le dejo y le paso la palabra a Jorge. Perdón. Sí, exacto, el resurgimiento del vino de cocos. Esta foto aparece aquí. Estamos precisamente en Comala, aquí no muy lejos, presentándolo. Siguiente. Con la taberna de la China Mestiza y Jorge con sus destiladores. Y bueno, ya hay más, miren, ya está hasta añejo. Sí, ahorita. O sea, cada que pasa, en la tercera edición, entonces ya van a aparecer los vinos de cocos añejos, unos 15 minutos. Que cuando yo llegué a Manila por primera vez en 2012, pues salí a la calle, la verdad, salí a la calle a descubrir la ciudad y demás, y me encontré en un poste tubero. Dije, bueno, o sea, tienen hasta servicio a domicilio, ¿no? Service call. Y yo dije, son tan importantes los tuberos aquí que hasta que les llamen por teléfono, ¿no? Y entonces pues tomé la foto y todo. Y cuando regresé a casa de Fernando Shalcita, un profesor del Ateneo de Manila University, le dije, oye Fernando, mira lo que me encontré, y mira. Y se rió de mí, soltó una carcajada, me dice, no, Paulina, tubero es plomero. Aquí. A los tubos.
por lo pronto. Y entonces, bueno, me queda la cara de vergüenza y bueno, de decepción. Pero efectivamente en Manila no encontré tuberos. Me tuve que ir hasta una isla, no sé si viene por ahí la imagen, que se llama Bohol. Sí, ahí en la zona de las Visayas, donde hice todo un trabajo de los tuberos que ahorita está disponible en YouTube. Hay un documental, más adelante si quieres, Edwin, por ahí está, que si lo quieren ver, porque hice una comparación de cómo se hace la tuba en Colima y justamente en Bohol, ¿no? Ahí la tuba rojiza, para quienes no me hayan escuchado antes, la tuba en Filipinas no se consume como aquí, o sea, la tuba en Filipinas sigue siendo una bebida alcohólica, como cerveza y caliente. Es roja porque le ponen una corteza de manglar roja, el Cerio Stangal, y lo venden en los mercados. Lo dejan fermentar una semana y son como 8, 9, 10 grados de volumen alcohólico. A mí la verdad no me gustó porque, bueno, yo traigo como el sabor de la tuba de Colima, pero bueno, es otra forma de, ¿no? Y cuando yo les decía, no, y la tuba compuesta de Colima, les mostraba fotos, decían, ¿cómo? ¿Y cómo hacen eso, no? Para que vean que a pesar de que tenemos una misma raíz, los paladares y la forma en que cada sociedad fue desarrollando sus gustos, pues fue diferente. Eso es la riqueza, la verdad, de las cosas. Pues desde hace algunos años habíamos estado yendo a Barra Navidad por el evento que se muestra por el monumento y por lo que significa, ¿no? Y habíamos tenido contacto con Tim, y ese es uno de los puntos que estamos nosotros tratando de impulsar, esa relación de identidad que tenemos. Hoy voy a hablar de genética, no hablo yo de cuestión social ni cultural, genética, que desafortunadamente para muchos gobiernos que han precedido aquí en Colima, en el estado de Colima, no utilizaron ese derecho de picaporte que tenemos los de Colima porque somos parientes de los de Oriente. La población filipina fue absorbida totalmente. Yo soy de Tecomán, hablo por el área de Tecomán, ¿no? Entonces, la parte cultural pues, era esencial haberla tenido antes que la comercial. Sin embargo, pues, todo así fue la visión, ¿no? Las embajadas comerciales, tratar de comerciar con los de Oriente, estarás de acuerdo, Jorge, con Tim. Yo creo que una de las cosas importantes es que esa comunidad filipina que vive en Estados Unidos está más cerca que Filipinas, ¿no? Que ya fuiste, doctora, pero creo que vale la pena, Sergio, que es uno de los interesados también por la parte del coco, para poder hacer un poco más por Colima. Yo agradecerte, ¿no?, el esfuerzo y comentar que estamos también tratando de impulsar que haya valores con respecto a la parte de identidad que nos vincula familiarmente con Filipinas, en muchas cosas. Entonces, pues, felicidades, y la verdad, ojalá y podamos en algún momento impulsar que se presente la misma comunidad norteamericana, que tienen 3 millones de afiliados en la Cámara de Comercio de Filipinas, viviendo en Estados Unidos. 6 millones. Ya aumentó. Me había dicho que habían 3 y ahora ya son 6. Muy bien. Entonces, es un número importante. También los hispanos somos importantes, pero este caso es muy especial porque ya está todo el andamiaje para poderlo hacer. Entonces, si lo permiten las circunstancias, doctora, pues sería algo que podríamos ayudar a que se pueda presentar allá en la comunidad filipina. Y felicidades, muchas gracias. No, muchas gracias. Conozco a Tim, Mariano Bufar, desde hace algunos años que hicimos un evento en el Archivo Histórico del municipio de Colima, que vino un ballet. Sí. Sí fue hace algunos años y empezamos a hablar de eso, ¿no?, la importancia. Me hizo la presentación del libro en inglés el embajador de México en Filipinas, el embajador Daniel Hernández José, y la que fue embajadora acaba de cambiar, que fue una persona lindísima, Lilibet Dalpera, Sí. también me hizo el favor de prologarme el libro. Y yo, bueno, quise que fueran ellos porque, bueno, normalmente le pedimos a académicos, ¿no?, que nos hagan el prefacio, el prólogo y demás, pero yo también quería dar el mensaje, que fueran diplomáticos, para que se dijera que esto va, o sea, trasciende, ¿no?, trasciende
la propia investigación histórica, sino va más allá, va, digamos, para el hermanamiento de los países, de la relación que existió. Y ahorita le voy a dar la palabra a Jorge, pero estoy de acuerdo y bueno, cuando quieran invitarme voy. Cuando yo empecé a trabajar este tema, los historiadores que trabajaban en el Pacífico, Asia, sobre todo eran historiadores que hablaban de que llegaron porcelanas, llegaron muebles, se llevó la plata hacia allá, etcétera. Pero yo les decía, sí, está bien, es importante hacer esa historia, pero llegó gente anónima, que también son parte de la historia. La primera globalización no únicamente fue de gente muy conocida, europeos y demás, fue de gente ordinaria, como ellos, que llegaron, que cambiaron la historia de un lugar, que se insertaron también, y entonces esa es lo que yo le llamo la microhistoria global, pero desde abajo. Entonces yo también decía, la cuestión cultural, no solo económica, la cuestión cultural está de por medio. Entonces yo quizá en su momento navegué un poco a contracorriente de estas tendencias historiográficas. Me da gusto que ya haya más apertura, que ya se esté trabajando más precisamente con esa herencia de filipinos, pero sí fue un momento en que sobre todo predominaba lo económico, ¿no? La parte económica. Y no, o sea, el galeón o la nave china transportó mucho más que objetos, transportó personas que dejaron su huella donde estuvieron. Y bueno, también de la otra parte de Filipinas no voy a hablar, pero ahorita estoy trabajando con la influencia de las plantas mexicanas en Filipinas, que allá por ejemplo hay tamales, allá hay metates, hay muchas cosas mesoamericanas que se llevan. Entonces el cacao uno de ellos, el tabaco, pero bueno, ese va a ser mi próximo libro dentro de un año, espero. Vinieron para hacer un convenio de que yo les vendiera 5,000 litros de vino de cocos al año, porque les dije, con un alambique de estos, si producimos diario, cuando mucho podemos juntar esa cantidad en un año. Ya estábamos en curso de hacerlo cuando se vino los aranceles de Trump y se paró esta negociación. Pero Tim, en particular al que nos referimos, él me dice, no importa que sea caro el vino de cocos. Dice, así como hay para el coñac, para el armagnac, hay nichos especiales para esas bebidas y por supuesto que vamos a tener nichos para un vino de cocos bien hecho, bien elaborado y que tenga las características gustativas de nuestras dos naciones, porque volveremos a tener como un producto que nos da identidad, porque nadie más en el país lo produce. Ya Jalisco tiene el tequila, allá por el norte el bacanora, Oaxaca el mezcal como ya denominación de origen. Aquí nos queda el Tuxtla, que está todavía en relativa aceptación como denominación de origen, pero el vino de cocos puede ser la bebida que nos dé identidad en el estado. Y eso ya lo han entendido productores de cocos que están en camino de elaborar su propio proyecto. Vino una señora, que no me acuerdo cómo se llama, que ya tiene palmares especiales para el vino de cocos. Entonces, yo digo que esto va a volver a ser. Sí es complicado lo del precio, porque para hacer el vino de cocos yo tuve que formar un equipo de tuberos que en una sola tarde se suban a 100 palmas para que me junten 120 litros de tuba que tiene que comenzar su proceso de fermentación en el mismo momento. Si no, cuando la última parte se fermente, la primera ya produjo vinagre y eso transmina los sabores amargos del destilado. Entonces les dije, pues sí, tiene que ser vino de tuba de una tarde, y entonces el muchacho que coordina los tuberos tiene un equipo de 5 que de las 3 a las 8 de la noche se suben a más de 100 palmas para juntarme 120 litros, que es lo que yo destilo aquí. Entonces es algo particular, pero yo sí creo que podemos generalizar la idea
y Colima volverá a tener como un producto estrella el vino de cocos. Una nota buena de una mujer excepcional como tú nos da otro sabor de boca. Entonces, del corazón te felicito, a ti, a tu esposo, nunca me gusta conocerlo, a Jorge, lo que están haciendo. Por la pregunta que hacía el compañero, mientras no haya materia prima, ese va a ser el problema. Nosotros como asociación traemos un proyecto ya trabajando de 6,000 hectáreas en Campeche. Va a tardar 5 años, 6 años. Y en Colima traemos una de 500 hectáreas. Y hay un rancho de 416 hectáreas que está produciendo 15 millones de cocos al año. Que se den una idea. Y mi única intervención es felicitarte por el trabajo excepcional que estás haciendo. A don Jorge, ya tuve el gusto de estar aquí. Tomado la idea de Paulina. Sí, no, sí. Nada es casual. Los tiempos del Señor de arriba son perfectísimos. Sí. Bueno, mi nombre es Gladys Espinosa, soy coordinadora del colectivo Mujeres del Fuego, cocineras tradicionales aquí en Colima. Tenemos 10 años trabajando, doctora, y bueno, nuestra labor ha sido difusión de la cocina tradicional de Colima. Estamos en el colectivo Mujeres de primaria, con primaria de estudio, con secundaria, con bachillerato, pocas con alguna carrera profesional, pero todas desde que iniciamos tenemos el propósito fuerte de estudiar. Entonces, cuando nosotros llevamos la gastronomía fuera de Colima, primeramente, geográficamente, mucha gente desconocía dónde está Colima. Después tuvimos la oportunidad en 2022 de salir fuera de México, y entonces la gente volteaba a ver esta combinación, esta adopción de ingredientes, de técnicas, de historias plasmadas en los platillos. Ahora seguimos estudiando, estamos en el colectivo con este objetivo claro, de seguir promoviendo nuestra historia, seguimos trabajando. Estoy también con algunas de las personas que están aquí en la Sociedad de Historiadores Colimenses, estudiando. Quiero agradecerle por este escrito que nos comparte, por toda su experiencia. Hacer etnografía es de lo más lindo, porque está la gente con nosotros y la vives, no te lo platica nada más, lo vives, lo ves. La emoción que tuvo al ver estas escaleras en Las Palmas, eso es lo que se siente y es lo que nosotros queremos transmitir cada vez que compartimos un platillo. Así que muchas gracias. Soy muy conocido porque soy el esposo, soy conocido como de Paulina. Mucho orgullo, mucha felicidad. Nos ha hablado del encuentro, en cierta forma. Jorge, súbele más. Que no sé cuál es el A ver, ¿qué apellido? Nos han hablado, tanto Jorge como Paulina, del encuentro de dos mundos. Eso significa también el encuentro de un pasado, el que se dio el vino de cocos en Filipinas, todavía hoy en día en Colima, en el siglo XVII, y un presente que está renaciendo hoy en día gracias a Jorge. Y en ese punto quiero también poner un poco mi propia reflexión. ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde venimos todos nosotros? Es importante saberlo. Pues resulta que yo soy dos cosas, básicamente. Una, soy de Borgoña, y otra, soy historiador. Y como gente de Borgoña, admiro, quiero mucho a mi vino, que considero como el mejor vino del mundo. Pero soy al mismo tiempo historiador y sé perfectamente, y no voy a contarles toda la historia del vino de Borgoña, sería interesante, pero bueno, no es el tema de hoy. Esa realidad del vino de Borgoña de hoy, del mundo, perdón, es el vino de Bordeaux. Y si el vino de Bordeaux es lo que es también porque es el fruto de una historia muy peculiar, en particular entre, no entro en detalles, entre Inglaterra y precisamente la región de Borgoña en un momento dado. En otras formas, esa conjugación entre el dinamismo hacia el presente, hacia el futuro de Jorge, y por otro lado la aportación muy sólida, fundamental en las raíces de esta región y
más allá, a través del océano, en Filipinas de Paulina, pues es un encuentro maravilloso. Muchas gracias a los dos. Estamos hablando de historia, entonces iba a ser muy artificial ponerle otra cosa que no fuera lo que los documentos, que es lo que nos está dando también parte de este renacimiento, pues le daban. Entonces dije, vamos a defender vino de cocos, porque así se llamó, y creo que es lo que en este momento también le está dando su mayor ímpetu, ¿no? Porque es el resurgimiento histórico de un patrimonio etílico. Para, bueno, responder aquí a David también, con Edwin acabo de descubrir que ya existe la palabra patrimonio etílico, que lo están impulsando algunos investigadores, ¿no? Entonces, esto está evolucionando, pero rapidísimo. Y también Tomás me hacía una reflexión no hace mucho. Decía, el vino de cocos trajo al vino mezcal, y ahora el vino mezcal está trayendo de resurgimiento al vino de cocos, ¿no? Y el impulso y demás, de alguna manera, con el auge de los destilados de agave, y digo, bueno, se van apoyando mutuamente, ¿no? La historia cambia, ¿no? Creo que este espacio sería excelente para que presentara un menú fusión a nivel cultural. La verdad, con mucho respeto, pero no me gustan las pastas, entonces me como ocasionalmente. Y venir aquí y decir, ay, como que algo asiático, unas verduritas, una cosa como una fusión cultural, gastronómica, sería chido. Propuesta, Jorge. Lo espinoso que puede ser también tanto estudiar como dedicarse a las bebidas alcohólicas, porque si se fijan estamos ahorita maridando entre sí, identidad, gastronomía, ¿no? Pero digamos que estudiar bebidas alcohólicas también tiene su carga muy particular, ¿no? Y bueno, solo voy a poner un ejemplo que es el tema del mezcal, ¿no? Cómo estuvo satanizado todavía hasta hace, si lo podemos decir, 20 años, incluso en Oaxaca mismo, ¿no? Y ahora de repente se vuelve una bebida premium, ¿no? Como le llaman, ¿no? Entonces precisamente también rastrear en la historia, en la cultura, ¿no? Un poco en la sociología, antropología nos ayuda a ver cómo puede haber, digamos, de un día para otro este cambio hasta de visión, de valoración de una bebida. Y yo sí creo que la apuesta, si creemos en el valor y la identidad, sería no malbaratar por la economía, digamos, por malbaratar los costos o hacer producciones apócrifas o de baja calidad solo por abaratarlas, ¿no? Sino va a haber un nicho, como dice Jorge, que quien valore precisamente va a comprar un producto que considere que lo merece, ¿no? Bueno, muchas gracias y pues haremos la sobremesa si lo desean. Gracias por venir. Tienen una etiqueta, aquí un como librito colgado, y ahí se narra la historia del vino de cocos, desde el siglo XVI. Entonces, es para... Y lo tenemos en diferentes tamaños, 3/4, medio, 375 mililitros y botellitas de 50 mililitros. Pero ya está marca registrada, ya tiene código de barras, ya nada más estamos esperando que nos entreguen los marbetes para que pueda entrar al mercado nacional e internacional.